Hola, bienvenidos. Hoy les muestro cómo hacer estos lindos búhos que sirven como para llavero, para un móvil, para un portachupete y para lo que se les ocurra. Ya yo he hecho varios, he hecho 3 y este es el que vamos a hacer durante el tutorial. Espero que les guste mucho y comenzamos. Y para hacer nuestro búho vamos a necesitar unos ojitos de seguridad. Yo utilicé de 10 milímetros. Tú escoges según el tamaño de tu búho. Un poquito de hilo blanco, el hilo para el cuerpo. Un poco de hilo amarillo, esto es amarillo oro para el pico. Un poquitito de hilo que contraste para hacer las manchitas. Y si no tienes ojito, puedes usar hilo para bordar y hacer los ojos bordados. Estoy utilizando un crochet de 2.25 milímetros. Mi hilo es hilo de algodón 8/4 y tiene 1 milímetro de grosor. Una agujita lanera, alfileres, una tijerita y un poquito de relleno. Recuerda que puedes tejerlos en los colores que tú prefieras y con la lana o hilo que tengas a la mano. Y vamos a comenzar nuestro búho tejiendo el ojito, la parte blanca. Ten a mano tus ojos de seguridad. Realizamos un anillo mágico. Y dentro del anillo tejemos 8 puntos bajos. Llevo 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro bien el anillo y voy a cerrar la vuelta en el primer punto que realicé con un punto deslizado. Una cadena y en ese mismo punto realizo mi primer aumento. Vamos a realizar 8 aumentos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuevamente el anillo y en el primer punto cerramos con punto deslizado. Así. Cortamos el hilo, hay que dejar un trocito para coser. Y ahora este hilo lo paso hacia atrás, me meto aquí en el primer punto y jalo el hilo hacia atrás. Y así se ve esto. Este hilo lo podemos cortar. Y vamos a insertar, el ojito. Y lo vamos a hacer en un punto aquí en la segunda vuelta, entre la vuelta 1 y 2, aquí hacia la orilla. A ver si se ve bien. Aquí. Si cuesta un poco, abrimos
con el ganchillo o con una tijera. Y listo. Este es tu ojito. Muy bien. Y así se ve el ojito. Tienen que quedar hacia la orilla. También puedes ponerlo en el centro si tú gustas. Ya tenemos listos los ojitos y ahora vamos a dejar preparadas las alitas. Ahora vamos a tejer las alitas con el color que has elegido para el cuerpo o el color que tú desees. Vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tenemos los 8, cerramos el anillo y ahora vamos a realizar un aumento en cada punto. Comienzas a tejer directo sobre el primer punto, no vamos a cerrar la vuelta, sino que tejemos en espiral. Ahí está mi primer aumento. Un aumento son 2 puntos en el mismo punto. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí llevo 1. Llevamos 3 aumentos. 4, 5, 6, 7 y 8. Cierra muy bien el anillo y ahora voy a realizar un punto bajo más. Corto este hilo. Doblo mi piecita así y la voy a unir con puntos bajos. Atravieso un punto bajo de este lado y el punto bajo que está atrás. Paso el hilo y realizo un punto bajo. Y así lo repito por todo el borde. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y aquí el último son 7. Una cadenita y corto el hilo dejando para coser. Estas son las únicas piezas que vamos a coser, las alitas y el contorno de los ojos. Ahora vamos a realizar el cuerpo. Para realizar el cuerpo, por aquí ya dejo preparado mis ojitos. Y comenzamos realizando un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo. Cuenta tus primeros puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora en espiral, tejiendo sobre el primer punto, vamos a realizar un aumento en cada punto. 6 aumentos. Al final de la vuelta tenemos 12 puntos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ahora ya vamos a comenzar a marcar la vuelta. Voy a hacerlo así para que vean que se puede hacer sin marcador. Y en la siguiente vuelta comenzamos en el primer punto. Vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Esto lo vamos a repetir en total 6 veces. Un punto bajo y un aumento. Al final de la vuelta tenemos 18 puntos bajos. Voy a retirar esto. Voy a poner un marcador porque quiero enseñarles algo. Voy a contar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos. Muy bien. Ahora vamos a realizar un aumento en el primer punto. Voy a marcar el inicio. Aquí está mi primer aumento. Luego realizo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a realizar 3 aumentos seguidos. Un aumento. Segundo aumento. Y tercer aumento. 6 puntos bajos, un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me quedan 2 puntos y voy a realizar un aumento en cada uno de ellos. Así se ve. Va tomando una forma ovalada y ahora tenemos 24 puntos. Realizamos 3 aumentos aquí, 3 aquí. 24 puntos en total. En la siguiente vuelta voy a hacer un punto bajo. Lo marco. Y un aumento en el siguiente punto. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora realizo un punto bajo y un aumento por 3 veces. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Llevamos 1, un punto bajo, un aumento, llevamos 2, un punto bajo, un aumento y 3. Ahora realizo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me quedan 4 puntos y voy a realizar lo mismo. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo,
y un aumento. Vamos a nuestra vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, la vuelta número 6. Y ahora hacemos 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2, y un aumento. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Llevo 2 y un aumento. Mi primera vez. 2 puntos bajos. Y un aumento. Y 2 puntos bajos. Y un aumento. Dejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y volvemos a repetir por 2 veces. 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Y listo, hemos terminado la base de nuestro búho y ahora solo nos va a quedar tomar altura. Aquí tenemos 36 puntos bajos, empezamos con 6, hicimos 6 aumentos, son 12, un punto bajo y un aumento y tenemos 18 y luego comenzamos la forma de óvalo donde hicimos 3 aumentos en cada esquina, tenemos 24, punto bajo y aumento en cada esquina, tenemos 30 y 2 puntos bajo y aumento en cada esquina y tenemos 36. Ahora vamos a tejer 3 vueltas de 36 puntos bajos. Ahora sí coloco mi hilo. Yo este hilo lo escondo. Y solo tienes que tejer punto sobre punto. Cuenta tus 36 puntos bajos. Lo vamos a hacer por 3 vueltas antes de cambiar de color. Así, punto sobre punto. Nos vemos al final de la vuelta. Ya terminé mis 3 vueltas y ahora voy a realizar un cambio de color. Voy a hacer solo una vuelta en color blanco. Lo puedes hacer en el color que tú desees o sin cambio de color. Tomo la hebra acá antes de cerrar el último punto. Voy a retirar esto para que vean bien. Y aunque va a quedar en un ladito y casi no se nota el cambio de color, bueno, vamos a tratar de disimularlo. Vas a realizar un punto deslizado en la hebra trasera del siguiente punto, bien cortito. Ahora sujeta estas dos y en ese mismo punto, ahora tomando las 2 hebras, realizas tu primer punto bajo. Cuando termines la vuelta, ese punto deslizado no cuenta. Vas a continuar a este que es tu primer punto. Voy a dejar la hebra verde acá sin cortar y voy a seguir tejiendo en color blanco, escondiendo la hebrita de color blanco. Y continúo realizando la misma cantidad de puntos, 36 puntos en color blanco. Y ya llegué al final de mi vuelta en color blanco. Es mi último punto
Y ahí, antes de cerrar el punto, retomo la hebra verde, cierro el punto y voy a continuar tejiendo en color verde. Ya puedes cortar este hilo. Y recuerda que en este puntito, el punto deslizado no cuenta, tejemos en el primer punto que realizamos, sujetando la hebra de cambio de color. Y ahí está. Ahora vamos a tejer 8 vueltas de 36 puntos bajos en color verde. Solo punto sobre punto. Marca tu primera vuelta. Y de acá hasta arriba 8 vueltas de 36 puntos bajos. Y ya terminé mis 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Desde acá, desde el color blanco. Y ahora vamos a colocar los ojitos. Esta es la mitad, la parte del frente, donde está el cambio de color es la parte trasera. Y aquí vamos a ubicar los ojitos. Ubicamos el centro aproximadamente. Y en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre las vueltas 13 y 14 será nuestro centro. Y el ojito va así, justo arriba de la línea blanca, ¿verdad? Y queremos que haya entre ellos 2 puntos de distancia, así que lo voy a colocar aquí. A 1, 2, 3, 4. Poner así para que se vea bien. Está. Desde el centro cuentas. Voy a hacerlo aquí para que lo vean mejor. Desde el centro vas a contar 1, 1, 2, 3 y 4. Aquí. Y colocas así. Cuando los cosemos quedan aproximadamente a 2. Si aún no te gusta, bueno, a mí no me gustó aquí. Vamos a poner aquí. Ahí. Ahorita parece un sapito, pero no. Ahí. Así que ya yo ubiqué mis ojitos. Voy a colocar su tapita. Ahí está. Y vamos a continuar tejiendo las vueltas que faltan, que son poquitas. Vamos a tejer una vuelta de 4 puntos bajos y una disminución. Comenzamos 1, 2, 3, 4 y una disminución. Uno, 2, 3,
4 y una disminución, y esto lo vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta, y al final vamos a tener 30 puntos bajos, así. Y en la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución, y esta es nuestra última vuelta antes de cerrar. 3 puntos bajos y una disminución. 2, 3 y una disminución. Es una disminución invisible tomando las 2 hebras delanteras. 1, 2, 3 y aquí en la hebra delantera de un punto y del otro, así hasta el final de la vuelta. Al final nos van a quedar 24 puntos bajos. Y ya está listo el cuerpo de nuestro búho. Solo nos queda rellenar y cerrar la parte de arriba. Después que haces uno, es muy rápido. Así que vamos a rellenar. Rellena muy bien tu búho. Si no rellenas bien, los amigurumis no toman la forma bonita del tejido. Para cerrar, terminamos la vuelta, tejemos 2 puntos bajos adicionales, 1 y 2. Luego vamos a tomar lazada, vamos a insertar por este punto y por el punto que está atrás. Así, atravesándolos los dos, y realizamos un punto alto. Y en ese mismo agujerito y de la misma forma realizamos 2 puntos altos más. 1 y 2. Y acabamos de unir y además hacer una puntita ahí en la cabeza, que son como unas plumitas que ellos tienen ahí. Y ahora vamos a realizar puntos bajos uniendo las dos hasta llegar acá que nos queden 2 puntos. Eso es todo. No vamos a coser ni nada. Así. Un punto bajo atravesando las dos hebras, perdón, los 2 puntos. Yo he rellenado mucho. Ahí aprieto duro. Aquí está. 2 de acá, 2 de acá, punto bajo. Así unimos hasta el final. En total voy a hacer, a ver, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Aquí me quedan 2 puntitos, puede ser uno más. Si te falta relleno antes de llegar al final, vuelve a rellenar. Listo. Y ahora en la otra esquina hago lo mismo. Hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y en ese mismo punto o en esta esquinita, acá, un punto deslizado. Y al llegar ahí hacemos una cadenita para cerrar el tejido.
Y podemos cortar el hilo, un trozo cortito. Y así ya se ve nuestro búho. Escondemos esta hebra. Revisando si hace el cuerpo. Y ahora vamos a coser los ojitos. Y vas a insertar tu aguja. Entra por acá, pasando por las dos hebras del punto. Y dentro del cuerpo. Así. Y vas cosiendo punto a punto. Y con el hilo amarillo o amarillo oro vamos a hacer el piquito aquí, tomando en el centro. Y bajamos 2 puntitos, vuelves al sitio donde saliste y repasa un par de veces. Luego vas al centro y haces lo mismo. Sí, puedes hacer 2, yo le hice 3. Así que ocupé 3 puntitos. En cada uno lo pasé 2 veces. Y luego uno aquí. A ver, ahí. Y vuelves a salir por acá. Ahí tenemos el piquito. Este hilo, yo siempre hago esto, lo anudo. Y luego pierdo el hilo en el mismo agujero. Y corto el exceso. Vamos a coser las alitas. Las ubicas así en el lateral. Con la parte redonda hacia adelante. La puedes ubicar así. O así. Tu gusto, yo la voy a coser así. Que las fijo aquí. Justo debajo del ojito. Ahí. La punta está 1, 2, 3 vueltas por encima del ojito. Y vas a insertar tu aguja en el cuerpo. Y después pasas por las 2 hebritas del punto.
y coses el contorno de la alita. Y vamos a sacar la otra. Del otro lado, mira la altura en la que pegaste tu alita, aquí justo a la mitad del ojo, con una separación de un punto, pues aquí, para que me quede igual. Y la cosemos. Y así está nuestro búho. Solamente nos queda hacerle un decoradito acá. Voy a usar este verde, también puedes usar blanco, otro color, como tú quieras. Es un detalle decorativo, pero ya tenemos nuestro búho listo y es una hebra que necesitas de hilo nada más. Y ya tenemos nuestro búho listo. Espero que les guste mucho. Es muy fácil de hacer. Cuando yo lo hago paso a paso se hace más largo, pero es un búho lindo y fácil de hacer. A ver, para hacerlo lo hago acá. Acá voy a ir uno en el centro. Voy a marcar el centro, una filita por debajo de lo verde. Y los hago con 2 puntos de separación, o sea que va a ser aquí. Para que sepan ustedes. Pero bueno, es a gusto. Así que entro aquí. Este hilo está largo. A ver, enfocar muy bien. Luego me voy al centro y salgo en la otra esquina. Ahí formamos una especie de V. Vuelvo al centro. Ahora voy a ir acá. Y hago lo mismo. Voy a hacerlo así para que vean mejor. Me voy al centro y a la esquina. Y vuelvo al puntico donde salí y paso acá. 2 puntos de separación. 1, 2. Voy acá. Al centro. A la esquina. Y ahora voy a bajar. Voy a bajar una fila. Una vuelta. Y voy a hacer unos por acá. ¿Ves? Y no quiere dejar pasar el hilo. Ahí. Dejo 2 puntos de separación. Me estoy saliendo del foco. Al centro, arriba. Y listo. Ahí está el detalle decorativo. Y ya tenemos nuestro búho listo. Espero que les guste mucho. Es muy fácil de hacer. Cuando yo lo hago paso a paso se hace más largo, pero es un búho lindo y fácil de hacer. Así quedó nuestro búho. Este tiene más separación en los ojitos. Eso ya puedes ver.
Y adicionalmente les voy a hacer ahorita un pequeño tutorial para estos ojitos así o en diagonal. Bye.